Azcapotzalco, en comunidad. Ya están aquí con nosotros y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Guillermo Palacios, escritor de La protesta callejera a la lucha por un mundo posible, y a Felipe Galván Rodríguez, editor. Fuerte el aplauso, sean bienvenidos y vamos a disfrutar de esta gran charla. Azcapotzalco en comunidad, viendo la 9ª Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la delegación Azcapotzalco. Muchas gracias por esa agradable recepción. Y bueno, después del júbilo, después del gozo, después de la fiesta con los compañeros de Oaxaca, vamos a hablar nosotros ahora de una conmemoración. Este año del 2018 se cumplen 50 años del movimiento estudiantil. Y bueno, hay quien habla con mucha certeza de que México es uno antes de 68 y otro después de 68. Y no por las Olimpiadas. Por supuesto que no por las Olimpiadas, sino por el movimiento estudiantil. Es por ello que a 50 años de distancia del movimiento, varios politécnicos 68eros hemos conformado el colectivo Memoria y Movimiento. El colectivo Memoria y Movimiento, que lo conformamos brigadistas politécnicos de 1967 a 1971. A la fecha, muchos compañeros del movimiento, principalmente universitarios, han escrito bastante alrededor del 68. Y de pronto la voz del Politécnico es como una voz olvidada, como si no hubiera pasado nada, a tal grado que entre algunos de nosotros, entre algunos compañeros del Politécnico, se dice un dicho amargo respecto al 68, que dice: la UNAM se quedó con la fama, en el Poli nada más pusimos los muertos, lo cual no es del todo cierto, porque los primeros muertos masivos del sátrapa Díaz Ordaz y su mozo de espadas Luis Echeverría fueron compañeros universitarios que el 30 de julio estaban atrás de la puerta centenaria de la preparatoria número 1 de San Ildefonso, cuando a alguien se le ocurrió que había que tirar un bazucazo, y un arma que hizo su agosto en la Segunda Guerra Mundial, hecha para perforar tanques de asalto, tanques metálicos, fue utilizada en una puerta centenaria en donde atrás había decenas de muchachos. Hay quien habla de que eran alrededor de 20 y hay quien dice que no, que eran más de 30. La realidad es que esos muchachos de la preparatoria y de otras escuelas, solidarios con ellos, que estaban atrás de la puerta centenaria, son nuestros primeros desaparecidos. ¿Cuántos fueron? No sabemos. ¿Quiénes fueron? Menos. Esa es la primera herencia masiva de muertes y desaparecidos masivos del PRI gobierno, del PRI de 1968. Ese PRI que culminó con la matanza de Tlatelolco en aquel momento, y que aparentemente terminó con el movimiento. Pero Tlatelolco no es el movimiento, es quizá la más despiadada, la más brutal de las represiones. Ni De Gaulle en Francia, ni los rusos en Checoslovaquia, ni los brasileños militares en Sao Paulo y en Río, ni siquiera Franco en Madrid, tuvieron el atrevimiento de asesinar a más de 500 de sus connacionales, como lo hizo Díaz Ordaz y Echeverría. Sí, fue terrible el 2 de octubre, pero el 2 de octubre no es el movimiento, fue lo más fuerte que hicieron. Pero antes estuvo lo de Prepa 1,
después 3 asaltos diferentes a la Escuela Vocacional 7 que estaba en Tlatelolco, que finalmente nos la robaron y se la dieron al Seguro Social y hace 2 años la acaban de tirar. Y también el ataque, la invasión al casco de Santo Tomás el 23 de septiembre y diversos combates en Zacatenco y en otras escuelas. Pero después del 2 de octubre, en el Politécnico y en la universidad seguimos organizados. Por supuesto, a partir de diciembre que regresamos a clases, el movimiento ya no fue el mismo. De hecho, desde el 2 de octubre nos habían descabezado temporalmente. Pero después del 2 de octubre, en las escuelas seguimos trabajando con mucha fuerza, con mucho ahínco, en pos de una concientización. Y así de fuerte fue el movimiento hasta que en 1971, el 10 de junio, el gobierno de Echeverría volvió a responder a aquella patraña de la reforma, aquella patraña de Echeverría o la dictadura militar. Por supuesto que se desenmascaró el 10 de junio en San Cosme con los halcones. Y después dejamos esa intensidad en las escuelas, pero nos fuimos a trabajar a fábricas, nos fuimos a trabajar con los campesinos, nos fuimos a trabajar en universidades diferentes, nos fuimos a trabajar a muchas partes. Y en diferentes luchas posteriores siempre había un 68ero. Lo mismo en luchas democráticas, lo mismo en luchas de organización política, que en luchas también de guerrilla. Compañeros nuestros que decidieron irse a las armas. Los hicieron pinole. Desde entonces, obviamente, el país ha cambiado. Nosotros sabemos que aquello, el 68, más las luchas posteriores, incluida la guerrilla, son las responsables o somos los responsables de que la dictadura monopartidista, la dictadura del PRI, se haya terminado. Entramos a una reforma política y nos dicen que ahora esta es la democracia. Sí, es una democracia diferente a la democracia o a la pseudodemocracia del partido monopolista del PRI. Esta democracia es una democracia donde la clase política se divide el poder, pero es una democracia que no es democracia, se llama democracia representativa. Nos dan la libertad de que elijamos cada 3 o cada 6 años a los que van a hacer de nuestra vida lo que se les antoje. Algunos de ustedes le preguntaron si estaban de acuerdo en que Pemex, el petróleo mexicano, entrara nuevamente las compañías extranjeras. No, a ninguno nos preguntaron, pero nuestros senadores, que dicen que son nuestros porque ganaron las elecciones para 6 años, y los diputados, que dicen que son nuestros y que nos representan porque ganaron las elecciones para 3 años, deciden por nosotros y ejecutan por nosotros. Por supuesto, la lucha no ha terminado, y por eso no es 2 de octubre, no se olvida, sino movimiento estudiantil. ¿Qué fue el movimiento estudiantil? Un ejercicio amplio de democracia participativa. ¿Qué hacíamos en 68? Discutíamos en las escuelas 1 o 2 ocasiones, si había 2 turnos, y decidíamos, discutíamos, nos peleábamos y definíamos qué hacer. Nuestros acuerdos iban con nuestros representantes al Consejo Nacional de Huelga, conformado por representantes de más de 100 escuelas que estábamos en el movimiento, y volvían a discutir, se volvían a pelear y volvían a definir. Si definían en positivo, regresaba a las asambleas para que se ejecutara. Si decidían en negativo, regresaba a las asambleas para que se rediscutiera. Por eso fuimos capaces de sacar manifestaciones 3 veces de más de medio millón de gente. Por eso fuimos capaces de aguantar un movimiento de más de 100 días. Por eso fuimos capaces de aguantar
las represiones, las muertes, los asesinatos, por nuestra organización, por nuestra democracia participativa. Y por eso está vivo el movimiento estudiantil, porque hacia eso vamos, no a esto, no a la democracia representativa, donde otra vez los priistas, panistas y otros partidos decidan por nosotros en las cámaras. No, para que cuando haya cuestiones trascendentes como esa del petróleo, en la reforma energética, hablemos todos si realmente lo queremos. Hacia eso vamos, y es una lucha larga, es una lucha constante, es una lucha que no sabemos si vamos a ver el final, pero sí sabemos que hay que luchar permanentemente desde 68 que nacimos políticamente la mayoría de nosotros hasta que nos muramos. Y bueno, por eso los politécnicos o algunos politécnicos 68eros que empezamos desde 1967 el movimiento de solidaridad con los compañeros de la Escuela de Agricultura de Chihuahua, hasta 1971 fuimos brigadistas. Y bueno, esa memoria hay que recuperarla, hay que testificarla, no para decir que qué buenos éramos, que qué comprometidos, que qué valientes, no, porque son experiencias para la juventud, son testimonios para la lucha, son decires para el qué hacer permanentemente. Por eso nos hemos reunido en el colectivo Memoria en Movimiento, un colectivo que su primer producto es este libro, de la lucha callejera de la protesta callejera a la lucha por un mundo mejor. Pero el colectivo va a tener más publicaciones, va a tener más presentaciones, va a tener obras de teatro, va a tener una gran cantidad de actividad durante este año y los vamos a mantener informados. Pero ahora, en esta primera actividad, queremos presentarles, agradeciendo a los compañeros que nos han invitado, particularmente a Paloma, a los compañeros del foro, a los compañeros que están aquí en activo, por la invitación, por la hospedería. Y nuestro primer producto puede ser, porque es una historia de vida, puede ser porque es un testimonio, también puede ser porque es un ejemplo de lucha, e inclusive literariamente podríamos decir que es un testimonio que apunta a ser novela. Guillermo Palacios, en 1968 era un muchacho en la escuela prevocacional número 4. Y en la prevocacional número 4, a sus menos de 18 años, 17 por ahí tenía, es bautizado en la lucha por el movimiento estudiantil. Se transformó, fue otro. Ese muchachito de la prevocacional 4 después entró a la vocacional 6 y estuvo en la vocacional 6 2 años, hasta que después del 71 fue de los que decidieron que no valía la pena estudiar, que había que ir a comprometerse con el pueblo. Entró a la lucha democrática para organizar, para generar conciencia. Tuvo avatares diferentes, distintos. Inclusive en una ocasión la Brigada Blanca lo confundió con guerrillero de la 23 de septiembre y recibió un balazo. Evidentemente él no estaba por la lucha armada, respetaba, como respetamos muchos, a los compañeros que se fueron a la lucha armada, pero no compartíamos esa metodología. No la compartíamos no por cobardía, sino por desigual. Evidentemente no puede una vanguardia pequeñita enfrentar el gran poder del ejército y las policías mexicanas, por eso no lo compartíamos. Y él desarrolló su trabajo en innumerables fábricas. Se fue al trabajo comunitario a Durango y a Chihuahua, estuvo un buen rato allá y después regresó acá. Es una vida ejemplar que vale la pena conocer. Por eso decidimos en el colectivo que nuestro primer producto iba a ser este libro, y eso es lo que venimos a presentarles. Voy a dejar la palabra al compañero, pero hemos traído varios libros que están ahí, poquitos, no muchos, pero sí lo suficientes,
para colocarlos ahí. El libro va a entrar a Sanborns, va a estar a la venta en Sanborns por 350 pesos. Pero hoy, aquí, porque sabemos el espíritu de la feria, hoy, exclusivamente hoy, está aquí a 200 pesos y con la presencia del autor. Dicho esto, le cedo yo soy el editor ejecutivo del libro, Felipe Galván Rodríguez, su servidor, y le cedo el micrófono al autor, nuestro histórico compañero, nuestro comprometido compañero, nuestro ejemplar compañero 68ero, Guillermo Palacios. Quiero agradecerle a todos ustedes que estén aquí. Y bueno, una de las luchas a las que se refiere Felipe, en las que participé, fue aquí mismo en Azcapotzalco, porque soy también habitante de aquí de Azcapotzalco. Vivo aquí a un lado del CCH, en la unidad Madero, y en el 2004, ustedes recordarán, bueno, ya no gobernaba el PRI, tampoco estaba el PAN, ya estaba el PRD, y nosotros no veíamos ninguna diferencia entre uno, otro y otro, son lo mismo. Cuando estaba gobernando el PRD ya aquí en Azcapotzalco, intentaron privatizar el hospital infantil que tenemos aquí atrás. Ustedes recordarán eso. Se lo querían dar a la policía bancaria, ¿no? Con el argumento de que en Azcapotzalco ya no hay niños. Ese fue el argumento. Es que ya no hay niños en Azcapotzalco. Ya no es necesario un hospital infantil en Azcapotzalco. Pero frente a eso, muchos vecinos de varias colonias de aquí de Azcapotzalco dijimos no estamos de acuerdo. Ese hospital debe prevalecer, y ahí sigue, con dificultades, con problemas internos, porque ustedes han de saber que en ese tipo de movimientos siempre vienen a meter sus pezuñas los partidos políticos, y ya en un rato de que habíamos estado ahí resistiendo, empezaron a tergiversar el asunto gente de los partidos políticos. Pero bueno, el objetivo se logró, no se privatizó el hospital, y ahí sigue atendiendo a la población de Azcapotzalco. Bueno, esa fue una lucha que tardamos meses. Yo he tardado años, ya lo explicó el compañero. Fueron primero algunos años como parte del movimiento estudiantil. Comencé en 68 y después del 10 de junio del 71 fui de los que decidimos integrarnos al pueblo. Conocí compañeros que se fueron a las armas. Tuve muy buena amistad con varios de ellos y discutíamos, pero discutíamos de manera respetuosa. Ellos entendían que yo tenía un punto de vista distinto y yo entendía que ellos iban por un camino diferente, pero que nos teníamos que volver a encontrar después, porque el objetivo que perseguíamos era el mismo. Desafortunadamente, a muchos de ellos ya nunca más los volví a ver. Están desaparecidos. Como están desaparecidos hoy 43 estudiantes de la Normal Rural, desde aquel tiempo más de 500 compañeros están desaparecidos, siguen desaparecidos. Nunca aceptó el gobierno darlos por muertos, y mientras eso no ocurra, mientras no acepte su culpabilidad en ese crimen, el Estado, las familias no dejarán de seguir luchando por su presentación con vida.
Esa es otra lucha que se ha dado todo este tiempo, la presentación con vida de nuestros desaparecidos políticos. Y el trabajo en las fábricas, el trabajo en Teléfonos de México, el trabajo hasta en la construcción, en las maquiladoras allá en Chihuahua, el trabajo con las comunidades, solidarizándonos, en mi caso particular, con las comunidades zapatistas, que desde el 94 en Chiapas, después de haberse levantado en armas, están construyendo un gobierno autónomo, están construyendo una vida autónoma, una vida en donde el pueblo es el que manda y el gobierno autónomo que ellos nombraron sin partidos políticos, ese gobierno obedece lo que manda el pueblo. Y eso es lo que nosotros queremos, que México llegue a ser un país en donde el pueblo sea el que mande, en donde el pueblo sea el que decida todo lo que se tiene que hacer en el país. Novena Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, del 9 al 18 de marzo de 2018, en la explanada delegacional. Música, talleres, exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores, crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más. Allá nos vemos.